La comunidad que constituimos los cubanos y las cubanas de hoy, que nos empeñamos a través de la solución de múltiples contradicciones y disímiles dificultades en hacer un mundo mejor, contamos con el privilegio de tener el pensamiento y la obra de una mujer muy singular, de una mujer realmente excepcional, la doctora Isabel Monal. Desde los primeros años de la Revolución, esclareció rasgos esenciales de la naturaleza y desarrollo históricos del pensamiento revolucionario cubano, de la obra martiana en particular. Ha sido impulsora, asimismo, del desarrollo de nuestro arte, desde la década del 60. Doctora Monal, ¿qué significó en aquel ambiente cuando usted trabajaba en la antigua Escuela de Letras con Mirta Aguirre, con Vicentina Antuña, con Portuondo, con Retamar, con la doctora Pogolotti? ¿Qué significó para usted la decisión que tomara entonces de abrir una línea de investigación científica original y creadora sobre la obra de Marx y Engels desde los inicios de la Revolución? ¿Por qué usted tomó esa decisión? ¿Qué cree que ha aportado esa decisión a la vida de nuestro país? Mira, te agradezco mucho que menciones a estos viejos amigos y compañeros de la Escuela de Letras, que yo recuerdo los que ya no están con nosotros con tanto cariño y admiración y los que están hoy. En aquellos años entraron aquí a Cuba los libros de Gramsci por primera vez. Y un grupo de nosotros, entre los que están algunos de los compañeros estos de la Escuela de Letras que has mencionado, asimilamos a Gramsci inmediatamente. Y es importante que estas cosas se sepan, porque no es una persona ni una institución la que tomó la iniciativa de la introducción del pensamiento de Gramsci dentro del marxismo en Cuba, sino toda una serie de compañeros influidos por el descubrimiento fabuloso de aquellos libros. Por otra parte, yo creo que nosotros teníamos en América Latina y en Cuba ya una tradición de marxismo creador. Tú mencionabas a Mariátegui, está Mella, Villena y por supuesto Fidel, el Che, etc. Y uno se inspira en ese espíritu. Una de las cuestiones que yo también tenía en mi espíritu era toda una formación en una universidad norteamericana como Harvard, parte de mi formación, con una exigencia de seriedad y de rigor, que agradezco muchísimo. Y en aquel contexto vino aquella disputa y aquel debate a nivel internacional sobre el joven Marx. Y yo me interesé enormemente en aquella situación y me parecía que las distintas tendencias que se estaban mostrando en un sentido u un otro eran equivocadas. Y eso me impulsó a un trabajo lo más serio posible, concienzudo, sobre el pensamiento y la evolución del joven Marx. Y ahí, en vez de mirar solo como se acostumbraba a la enajenación, de ahí viene ese título que tú acabas de recordar, enajenación y revolución. Es decir, no solo lo que con Marx podríamos llamar la primera negación, la negación de la que hace la crisis, que hace la crítica, sino la negación segunda, la que también crea, la de la revolución. ¿Qué ha ocurrido en la visión de este periodo? Que se ha tratado de dar una visión con polos opuestos excluyentes. Y entonces cada uno de estos polos justifican su existencia con la presencia del otro. Y se ha creado una mitología en torno a ser antidogmático. Si soy antidogmático, ya soy creador, ya aporto, ya es positivo. Todo el que no esté conmigo y con mis visiones a veces idealistas del marxismo, muy voluntaristas a veces, que es uno de los peligros más grandes que hemos estado viviendo en Cuba, una tendencia voluntarista, entonces lógicamente necesito el otro polo.
esta falsa dicotomía tiende, y todavía hoy en los análisis, estudios que se hacen de aquella situación, se reproduce este falso esquema, ignorar, ocultar opciones diversas de varios compañeros que tratábamos de trabajar en otro tipo de línea, es decir, un marxismo que podía ser humanista y que tenía que ser humanista sin caer en todas estas formas desviacionistas del pseudo-humanismo, que era entonces humanismo inspirado en la Ilustración, a veces hasta en el medioevo, o el reduccionismo del marxismo, que era otra de las tendencias a las que había que enfrentarse, en que se limitaba el marxismo, se trataba de limitar el marxismo, por ejemplo, Marx, no, ese era nada más que el Capital era un poco más o menos lo que se salvaba. Se liquidaba a Engels por completo, todavía hoy lo encontramos. Por eso, cuando en el 1995, en plena ola contrarrevolucionaria y conservadora mundial, en plena crisis del marxismo, la peor crisis que ha vivido el marxismo, y mira que el marxismo ha vivido crisis, nosotros con otros compañeros estábamos en la batalla porque el marxismo no podía morir. Para el marxismo solamente podemos defenderlo si partimos de una serie de ideas que a mí me parecen fundamentales y que guiaron siempre nuestro trabajo desde ese periodo que tú hablas, esos trabajos que tú mencionas, que en realidad fueron ya de los últimos años de la década del 60, 68, 69. Había una tendencia a hacer del marxismo una cosa desprovista de un sentido humanista. Por eso hicimos todo ese esfuerzo de recuperación. Y la idea que siempre me ha guiado y que ya en el 90 y pico pude plasmar hasta por escrito, y es que la idea de que el marxismo es algo permanentemente inacabado, porque se tiene que enriquecer continuamente con las nuevas enseñanzas, y porque esas nuevas enseñanzas y la propia evolución social o hace obsoleto algunas ideas o demuestra inclusive que algunas ideas no es que sean ahora obsoletas, es que desde el principio estuvieron equivocados y así trabajaron siempre Marx y Engels. Yo creo que ellos nos dejaron un legado, no solamente de una concepción, sino de cómo había que hacer el trabajo teórico. Yo defiendo, por ejemplo, hoy mucho la idea de que hay que releer textos que creíamos que conocíamos muy bien. Lo habíamos estudiado tanto, habíamos vuelto a ello tantas veces, y ahora cuando uno vuelve, con el decursar de los años, con una mayor madurez, con la enseñanza de los nuevos acontecimientos, uno ve cosas nuevas. Y esa es la vía del marxismo creador y enriquecedor. Hay, digamos, un método marxista de enriquecer y modificar el marxismo. Hay un método marxista de apropiarse de las nuevas ideas, como lo hicieron Marx y Engels, por ejemplo, con el trabajo de Morgan, ¿verdad? Y todas aquellas sociedades primigenias, no primitivas, primigenias, porque hasta ese término es un término que se ha usado equivocadamente. Y yo creo que ese es el camino que hay que seguir. ¿Y qué usted piensa? ¿Cuál fue el aporte que esa decisión que usted tomó ha hecho en nuestra vida espiritual? Bueno, a mí me es muy difícil decir yo misma si pudo. Yo traté de trabajar lo más seriamente posible, sigo tratando de hacerlo. Es por eso que me esforcé en poder leer varios idiomas, no solo el español y el inglés, que ya lo leía desde el principio, porque en español es poco lo que se publica, con una actitud de ser modesto cuando uno está preparando algo, no buscar la originalidad, no buscar la creatividad. Si hay algo que puede ser útil, que puede tener algún sentido creador, que surja, que salga, que sea un resultado, pero no puede ser un resultado buscado. Porque entonces se cae realmente en posiciones que pueden ser muy superficiales, que es otro de los problemas más serios que estamos teniendo, la superficialidad, el pensamiento light, que hace camino rápido, enseguida es encumbrado. Hay un tema que yo quisiera tocar de forma muy particular con usted. Usted ha analizado a fondo
el pensamiento de muchos intelectuales y dirigentes revolucionarios, incluido el de Fidel. ¿Cómo estima la contribución de Fidel al pensamiento marxista y leninista a lo largo de la Revolución Cubana? Yo creo que el aporte de Fidel al marxismo y al leninismo se refiere, por supuesto, a Cuba, pero que tiene una visión mundial y latinoamericanista. Por ejemplo, el aporte de Fidel al latinoamericanismo revolucionario, a la revolución en Latinoamérica, es tan importante como su aporte al proceso cubano mismo. Su visión de los problemas internacionales es absolutamente extraordinaria. El no dejarse arrastrar por lo que hacían otros. A veces se habla de que si Cuba copió aquí, que si Cuba copió allá. Claro que Cuba a veces copió y a veces se equivocó copiando. Pero en las grandes líneas estratégicas, Cuba no copió. Por ejemplo, en la importancia de la política, que es una de las grandes enseñanzas de Lenin. Él supo adaptar eso a las condiciones de Cuba y de América Latina. El haber hecho de la Alianza Obrero-Campesina la niña de los ojos de la Revolución Cubana. Sí, está inspirada en cierta medida en Lenin, pero el campesinado, el proletariado en Cuba y en América Latina a veces tienen poco que ver con lo de estos otros países. Él supo darse cuenta de todo esto. El apreciar enormemente y verlo como un elemento fundamental, que la manera de ser de los pueblos es algo con lo que hay que trabajar, que uno no puede venir con una teoría fría, aunque la teoría tenga razón, que se está trabajando con seres humanos vivos que tienen una tradición, que tienen una historia, que tienen una manera de ser. Y él supo adaptar todo eso y ser creativo y crear cosas nuevas que jugaran con esa línea. Es el único de todas las experiencias socialistas que hemos vivido en el siglo XX que sin teorizar sobre ello, sin quizás planteárselo de una manera conceptual, desarrolló una sociedad civil socialista. ¿Y qué decir del internacionalismo? No hay otra experiencia socialista que haya hecho los aportes y que todavía no esté haciendo, que es una de las grandes enseñanzas, de las más grandes contribuciones que ha hecho la Revolución Cubana. Y bueno, Fidel ahí es fundamental. Profesora, ¿usted puede hablarnos de la cátedra marxista que dirige en el Instituto de Filosofía? ¿A qué se dedica, profesora? ¿Qué significación posee esa cátedra? Mira, esa cátedra cuando nació en un momento difícil, porque se planteaba que el marxismo ya no tenía más nada que hacer. Los que seguíamos siendo marxistas éramos acusados de dinosaurios. Hubo alguien que dijo un día, pero ¿cómo? Marxismo, eso es ser dogmático. Ya el simple hecho de ser marxista era como ser dogmático. Todo eso hubo que oírlo. Fue una atmósfera muy difícil, porque el prestigio intelectual no podía jugar con ser marxista. Y fue en aquellas condiciones, a mediados de la década del 90, que a partir del evento sobre Federico Engels surgió la idea en el Instituto de Filosofía, con la dirección del instituto, la compañera Olga Fernández y el trabajo que nosotros veníamos haciendo, que surgió: vamos a sistematizar este esfuerzo. El marxismo, tal y como lo proyectó la cátedra en su trabajo, es método, es guía para la acción y es cosmovisión e interpretación del mundo. A partir de una interpretación del mundo. Y es una teoría revolucionaria que busca transformar el mundo, no solo criticar el mundo. El marxismo no puede quedarse en la primera negación dialéctica, tiene que ir a la segunda. La segunda negación es la que crea, es la que realmente nos da el nexo con la praxis. No es la primera negación, solamente que ese es el gran error de la escuela de Frankfurt, que algunos compañeros quisiéramos también que siguiéramos y nos quedáramos nada más que en la idea de la crítica. Hicimos talleres, seguimos organizando eventos internacionales como el del Manifiesto Comunista, que fue un gran éxito, con compañeros de todas partes del mundo, y ahí fue ya donde logramos que algunos de los marxistas más prestigiosos que había
en la década del 90 y que todavía están vivos, pues vinieran. Y permitió nuestro nexo con todo ese mundo de los marxistas que se mantenían firmes en medio de toda aquella circunstancia, incluyendo al marxismo latinoamericano. ¿Usted pudiera hablarnos de la revista Marx Ahora, de los textos que nos ha proporcionado de una manera un poco detallada, ¿verdad? Lo más que usted pudiera en este breve tiempo, sí, y de la importancia que tiene para nuestra vida espiritual? Estamos orgullosos con la revista Marx Ahora. No es una obra perfecta. Tenemos deficiencias, tenemos defectos, hay todavía cosas que superar. Pero nos sentimos orgullosos de ese trabajo porque primero lo empezamos en condiciones muy difíciles. Hubo que batallar para que por fin esa revista pudiera salir. Eso no fue una revista que se concibió y nos llamaron, no. Esa fue una revista que concebimos y nos batimos por ella durante meses. Es verdad que las condiciones económicas del país a mediados de la década del 90 no facilitaban las cosas desde el punto de vista financiero, pero finalmente lo logramos. Esa revista busca, y esa es su línea, primero ser internacional. Publicar todo un abanico de tendencias que hoy se dan en el marxismo. Publicar todo un abanico de nacionalidades del marxismo, es decir, de distintas latitudes, de América Latina, de los distintos países, de Europa, de Asia, si podemos también del Medio Oriente, de África. A veces nos cuesta trabajo. Una de las deficiencias que ha tenido la revista, por ejemplo, es que no hemos logrado textos de África del Sur, donde sabemos y no hemos podido todavía realmente hacer cuajar, a pesar de los esfuerzos, porque hemos hecho esfuerzos. Hace poco, Holz, que es hoy uno de los marxistas más prestigiosos del mundo, un filósofo, dijo públicamente en Alemania, delante de todo un colectivo: Marx Ahora, una de las mejores revistas marxistas que hay hoy en el mundo. Yo no creo que sea una de las mejores revistas marxistas del mundo. No es que vaya yo a tomarme eso realmente, pero sí creo que es una revista hecha con seriedad. Y ahí nosotros hemos publicado algunos de los mejores ensayos y trabajos que sobre el tema se vienen publicando. A veces oigo decir, el marxismo debe de ocuparse del imperialismo, pero lo viene haciendo. Quizás haya compañeros que no sigan esto, que no estén al tanto. Con esta revista permitimos que los compañeros cubanos puedan leer y conocer una variedad de textos que han sido que no han sido publicados o que han sido publicados en idiomas a los que no vamos a tener acceso, alemán, francés. Bueno, hay otros que claro, se conocen más, pero de todas maneras no tendríamos a veces sino posibilidad de conocerlo. Y casi todos los marxistas más prestigiosos del mundo hoy aceptan colaborar con nosotros, les gusta colaborar con nosotros, se sienten halagados, felices cuando les pedimos algún trabajo. Uno los ve cuando uno lo encuentra, el interés que toman por la revista. Y el nombre que le pusimos a la revista es eso, Marx Ahora, es decir, el desarrollo del marxismo hoy en las condiciones actuales. ¿Y pudiera tener más espacio el pensamiento de las contradicciones del desarrollo de la construcción socialista en Cuba? Todo el espacio que queramos. Nosotros sí, en línea general, no tratamos temas de países en específico, porque entonces eso sí nos llevaría, siendo internacional la revista, a que entonces empiecen a salir los temas de Brasil, los temas de Francia, y no queremos vernos envueltos en una problemática que no manejamos bien, que no vamos a ser capaces de manejar bien. Pero cuestiones, si se trata de textos teóricos, porque es una revista muy teórica, en Cuba hay otras revistas que tratan cuestiones similares en un sentido más próximo al país. No queremos entrar en competencia con esa revista, nos vemos como complementarios con el trabajo de esos otros compañeros, pero sí, si tiene una dimensión teórica de teorizar o de plantear los problemas teóricos, por supuesto. Doctora, el término socialismo, usted sabe que se ha empleado y se emplea con múltiples significados.
¿Por qué esto es así? ¿Cómo debemos hoy representarnos el socialismo y sus tendencias y retos de desarrollo ulterior? Hay que distinguir entre el término y los distintos conceptos que pueden ser cubiertos por el término. Esa es la primera cuestión. El uso de un término no quiere decir que es el mismo concepto. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo punto a tener en cuenta para tratar de no equivocarnos. Esos mismos conceptos tienen una evolución. El término tiene una evolución. Es decir, hay un sentido histórico y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Los especialistas están más o menos de acuerdo que el término como tal y ya ligado a movimientos sociales que se oponen al capitalismo, etcétera, nace más o menos en la década del 20 del siglo XIX. Marx y Engels hablan sobre todo de comunismo, también de socialismo, pero de comunismo. Entonces, en la historia del pensamiento y su evolución, socialismo se puede utilizar y se ha utilizado para referirse a movimientos, para referirse a organizaciones, para referirse a un tipo de pensamiento. Y ya a principios del siglo XX, con la revolución bolchevique, es que socialismo empieza a ser utilizado para referirse a un tipo de sociedad. El socialismo es el periodo de transición de un modo de producción que es el comunismo. Y yo veo con gran y enorme preocupación que en nuestro debate en Cuba y en América Latina tratamos al socialismo como si fuera en sí un modo de producción, como si fuera un punto de llegada, como si no fuera el periodo de transición. Marx y Engels hablan del periodo de transición, sobre todo eso está en 1875 con la crítica al programa de Gotha de Marx, y no lo llama de ninguna manera. Habla de comunismo y dice, bueno, y tiene una primera fase de transición. Y es ya con la revolución bolchevique que empezamos a llamar al socialismo de esa manera. En consecuencia, el socialismo hoy se puede seguir utilizando con estas distintas acepciones y ha quedado en parte para referirse a el movimiento, a la tendencia socialdemócrata, es decir, los socialistas son los socialdemócratas y todo eso lo debemos de tener en cuenta. Pero ahora estamos teniendo un problema nuevo. Y es que en esta idea de cambios y de enriquecimiento se está volviendo, y todo este debate sobre el socialismo está ligado al debate de la renovación del marxismo a partir del mismo, con sus propios instrumentos de un crecimiento, y entonces encontramos neomarxismo, posmarxismo, reestructuración del marxismo, refundación del marxismo. Es una reactivación de una terminología que toda, de una manera u otra, busca tumbar paneles enteros del marxismo, si no es al marxismo mismo, y que se empezó a usar en la década del 70 y del 80, y ahora se reactiva con la crisis que hubo, y que lo encontramos ¿dónde? Bueno, en los movimientos antisocialistas y anticomunistas de Polonia y Hungría, a los teóricos aquellos, a la disidencia, a la llamada disidencia, que al final, a partir de los errores de esos países, porque nadie está ocultando esos errores, en definitiva llevaron adelante una contrarrevolución. Y nosotros tenemos que ver todo este debate sobre el socialismo y el marxismo con mucha claridad. Pero ahora también se ha creado un cibersocialismo a partir de los nuevos instrumentos técnicos de que disponemos. Claro que el socialismo tiene que tomar estos nuevos instrumentos, pero eso no nos hace, no nos da un nuevo socialismo. El utilizar una panoplia instrumental técnica. Y sin lugar a duda el socialismo hoy, como
como fase de transición, sin lugar a duda tiene que continuarse, sin olvidar la tradición del socialismo del 20. No vamos a tirar por la borda la Revolución Cubana, como si ahora de pronto en el siglo XXI fuéramos a hacer una especie de renacimiento limpio, puro. No, porque no podemos ignorar las experiencias, incluso las negativas. Claro que me parece positivo, yo misma lo hago, hablar del socialismo en las nuevas condiciones del siglo XXI, porque son nuevas condiciones del siglo XXI, utilizando y aprendiendo de las enseñanzas positivas y negativas de todo el socialismo del siglo XX, no solo de la Revolución Cubana, sino de los errores de las otras experiencias y de aspectos positivos que en algún momento algunas también tuvieron, porque no hay que botar todas las experiencias por la ventana. Por eso a mí hablar del socialismo del siglo XXI me parece confuso, me parece problemático. Prefiero que se hable del socialismo en las condiciones nuevas, a partir de las enseñanzas, y sobre todo no ser arrogante. Tenemos por ahí algunos arrogantes. No hay que ser arrogante. Hay que tener un sentido abierto de escuchar las diversas enseñanzas. Y soy de las que me opongo, pero con razonamiento, a liquidar cuestiones tales como la lucha de clase, o de que un capitalismo remozado es el socialismo del siglo XXI, porque eso también puede entrar por ahí, que formas socialdemócratas de derecha o reaccionaria también entren por ahí, porque bueno, hay una cierta socialdemocracia de izquierda con la que trabajamos juntos, etcétera. Y bueno, hay una gran tarea por delante, un gran reto, que es la lucha contra el imperialismo, pero interpretando bien ese imperialismo, porque el socialismo en el siglo XXI, con todas estas características, y recordándonos que él en sí no es un nuevo modo de producción, no se puede llevar adelante si no tenemos en cuenta el enorme poder y la enorme fuerza de este imperialismo de hoy. Ese socialismo no se puede hacer sin tomar en cuenta una visión mundial de todas las relaciones y de todas las dependencias, con una visión abierta, amplia, sin prejuicio, sin dogma, pero sin asimilaciones superficiales y acríticas, que de eso también tenemos mucho y es tan peligrosa como la otra. Bueno, hemos escuchado a la doctora Isabel Monal en sus reflexiones históricas y actuales. Los invitamos a reflexionar, los invitamos a pensar en los retos de la sociedad cubana contemporánea desde el marxismo, desde la herencia teórica y práctica del leninismo, tomando en cuenta las lecciones de las experiencias socialistas del siglo XX. Muchas gracias, doctora Monal, y hasta la próxima.